12 años. Ese es el tiempo que un pandillero del barrio 18 logró mantenerse prófugo de la justicia salvadoreña. 12 años escondiéndose, cambiando de lugar, viviendo con un nombre falso en otro país. Pero una mañana, en el mercado municipal de la zona 1 de Zacapa, Guatemala, todo terminó. Melvin Oswaldo Rodríguez González, alias Chapato, de 30 años, fue interceptado por agentes de la Policía Nacional Civil guatemalteca. Tenía una alerta roja internacional activa. Estaba entre los 100 más buscados de El Salvador. Y lo que descubrieron cuando cruzaron sus datos con las bases internacionales confirmó por qué llevaba tanto tiempo huyendo. Si te interesa conocer cómo las autoridades están dando caza a los pandilleros más buscados que huyeron de El Salvador, incluso años después y en otros países, suscríbete ahora al canal para no perderte ningún detalle. La captura ocurrió el 30 de junio de 2026. Un día común en Zacapa, un departamento del oriente de Guatemala. Rodríguez González caminaba por el mercado municipal, un lugar concurrido, lleno de gente, de vendedores, de compradores, el sitio perfecto para pasar desapercibido entre la multitud. Durante años, ese anonimato lo había protegido, pero esta vez fue distinto. Los agentes de la comisaría 24 llegaron directo a buscarlo. No fue un control de rutina, no fue casualidad. Alguien había dado el aviso. ¿Cómo lograron las autoridades ubicar a un hombre que llevaba 12 años escondido? La respuesta tiene un protagonista inesperado, un ciudadano común. Una denuncia ciudadana fue el punto de partida de todo el operativo. Alguien en Zacapa notó algo, reconoció al hombre, sospechó de él, y en lugar de quedarse callado, llamó a la policía. Esa llamada anónima activó una cadena de eventos que terminó con Chapato esposado. Los agentes de la comisaría 24 hicieron inspecciones en el sector, verificaron, interceptaron al sospechoso, y en el momento en que confirmaron su identidad, todo cambió. Lo que parecía la captura de un salvadoreño más en situación irregular se convirtió en algo mucho más grande. Porque cuando los investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal, la DEIC, cruzaron sus datos con Interpol Guatemala, saltó la alerta. Melvin Oswaldo Rodríguez González tenía una notificación roja internacional vigente. Y esa notificación roja lo cambiaba todo. ¿Qué significa exactamente tener una alerta roja de Interpol y por qué es tan importante en este caso? Aquí es donde el caso adquiere una dimensión internacional. Una alerta roja, o notificación roja de Interpol, es una solicitud dirigida a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona buscada. No es cualquier aviso. Se fundamenta en una orden de detención emitida por las autoridades judiciales de un país. Y se transmite simultáneamente a los 196 países miembros de Interpol, es decir, cuando El Salvador emitió esa alerta roja contra Chapato, su rostro, sus datos, sus huellas dactilares y su historial delictivo quedaron disponibles para las policías de todo el planeta. Interpol solo publica notificaciones rojas cuando el acto en cuestión constituye un delito grave de derecho común. Asesinato, violación, fraude a gran escala, terrorismo. No se emiten a la ligera. Cada solicitud pasa por un grupo especializado, compuesto por juristas, policías y expertos en operaciones, que verifica que cumpla con toda la normativa. Y en el caso de Chapato, esa alerta roja llevaba años esperando el momento en que el prófugo cometiera un error, esperando que alguien lo reconociera, esperando que cruzara el camino equivocado. Y ese momento llegó en un mercado de Zacapa. Lo interesante de las notificaciones rojas es cómo funcionan en la práctica. No son una orden de detención internacional automática. Cada país decide qué valor jurídico le da y cuál de sus organismos puede ejecutar la detención. Pero el impacto práctico es contundente. Para alguien con una alerta roja activa, viajar internacionalmente se vuelve extremadamente peligroso. Cualquier control fronterizo, cualquier verificación de identidad, cualquier consulta a las bases de datos de Interpol puede terminar en una celda. Chapato vivía con esa amenaza colgando sobre su cabeza cada día durante 12 años. Cada vez que un policía se acercaba, cada vez que alguien le pedía sus documentos, cada vez que sentía una mirada de más, la alerta roja lo convirtió en un fantasma que no podía descansar. ¿De qué delito se le acusa a Chapato y desde cuándo lo buscaba la justicia salvadoreña? Los cargos son de los más graves que existen en el Código Penal salvadoreño. Rodríguez González era requerido por organizaciones terroristas y homicidio agravado. La orden de captura en su contra fue emitida por un juzgado de Tecoluca en el año 2014, 12 años atrás. Eso significa que este hombre supuestamente cometió crímenes vinculados al barrio 18 en una época en la que las pandillas todavía controlaban buena parte del territorio salvadoreño con mano de hierro. El detalle de Tecoluca no es menor.
Tecoluca es un distrito del departamento de San Vicente que durante años sufrió la presencia del barrio 18. Homicidios de agricultores, asesinatos por control territorial, ejecuciones internas de la propia pandilla. La fiscalía documentó decenas de crímenes cometidos por estructuras del barrio 18 sureños en esa zona. Agricultores asesinados mientras se transportaban en carretas, jóvenes ejecutados por vivir en zonas contrarias, cuerpos abandonados en terrenos baldíos, y en medio de todo ese horror, en 2014, un juez de Tecoluca giró la orden de captura contra Chapato, una orden que tardó 12 años en ejecutarse. Para entender qué pasaba en El Salvador en 2014 hay que recordar el contexto. Ese año, la tregua entre las pandillas y el gobierno de Mauricio Funes se había fragmentado. Los homicidios volvieron a dispararse. El barrio 18 y la MS-13 retomaron su guerra sangrienta por el control territorial. Las estructuras del barrio 18 en San Vicente, incluyendo las que operaban en Tecoluca, estaban en plena actividad criminal, extorsionaban a comerciantes, controlaban rutas de transporte, asesinaban a quien se interpusiera en su camino o a quien viviera en una zona considerada enemiga. Fue en ese ambiente de violencia extrema donde Chapato supuestamente cometió los crímenes que lo convirtieron en prófugo. La facción de los sureños del barrio 18, a la que probablemente pertenecía, es una de las dos ramas en que se dividió la pandilla alrededor de 2005. La otra es la de los revolucionarios. Ambas facciones se odian entre sí con la misma intensidad con la que odian a la MS-13. La ruptura nació en las cárceles, por disputas de poder y dinero. Desde entonces, cada facción tiene su propia estructura, sus propios líderes, sus propios territorios. Y ambas dejaron un rastro de sangre por todo El Salvador durante más de una década. Y aquí hay un dato que convierte esta historia en algo casi irónico. Tecoluca, el mismo lugar donde un juez ordenó su captura en 2014. Es exactamente donde está ubicado el centro de confinamiento del terrorismo, el CECOT, la megacárcel más grande y estricta de América, inaugurada en 2023, con una extensión de 1,5 km² y capacidad para 40,000 reclusos. La prisión de máxima seguridad donde probablemente terminará Chapato ahora que fue entregado a la justicia salvadoreña. El pandillero huyó 12 años de una orden emitida en Tecoluca y podría terminar encerrado de por vida en una cárcel construida en ese mismo distrito de San Vicente. El círculo se cierra en el punto exacto donde comenzó. ¿Cómo fue el proceso de expulsión desde Guatemala hasta El Salvador? Una vez confirmada su identidad y verificada la alerta roja, la maquinaria de cooperación internacional se activó. Los investigadores de la DEIC trabajaron en coordinación con Interpol Guatemala para confirmar todos los datos. No hubo margen de error. El hombre capturado en el mercado de Zacapa era sin duda el prófugo que El Salvador buscaba desde hacía más de una década. Con esa certeza, las autoridades guatemaltecas iniciaron el proceso de expulsión. Chapato fue trasladado hacia la frontera de Nueva Anguiatú, ubicada en Concepción Las Minas, en el departamento de Chiquimula. Ahí, en ese punto fronterizo, fue expulsado del territorio guatemalteco y entregado formalmente a las autoridades salvadoreñas. El viaje de regreso que tanto había evitado durante 12 años finalmente ocurrió, pero no en sus términos, no cuando él quisiera, no de la forma que había planeado. Regresó esposado, custodiado, entregado como uno de los 100 más buscados de su país. ¿Es Chapato un caso aislado o forma parte de algo mucho más grande? Forma parte de una tendencia que se ha intensificado dramáticamente. La Policía Nacional Civil de Guatemala informó que entre enero y el 13 de junio de 2026 fueron detectados 55 salvadoreños con cuentas pendientes con la justicia en territorio guatemalteco. De ese total, 29 ya fueron expulsados y entregados a las autoridades salvadoreñas. 26 permanecen detenidos en cárceles guatemaltecas, cumpliendo condenas por delitos cometidos en Guatemala. 55 en menos de 6 meses. Casi 10 por mes. Y Chapato es uno de ellos. El patrón es siempre parecido. Pandilleros salvadoreños que huyeron cuando el régimen de excepción comenzó en marzo de 2022, o incluso antes, como Chapato, que llevaba prófugo desde 2014. Todos buscando lo mismo, un lugar donde esconderse, donde nadie preguntara, donde el peso de la justicia salvadoreña no los alcanzara. Guatemala fue el destino natural. Frontera compartida de más de 200 kilómetros. Idioma común, facilidad para mezclarse con la población. Durante años funcionó, pero la cooperación entre ambos países cambió las reglas del juego. El régimen de excepción, por cierto, sigue más vigente que nunca. Se ha extendido 52 veces consecutivas, más de 92,000 capturas dentro de El Salvador. La tasa de homicidios cayó a 1.3 por cada 100,000 habitantes.
El país acumula más de 1.200 días sin homicidios. Los pandilleros que apostaron a que la medida se levantaría pronto, perdieron la apuesta. 4 años después, el cerco no solo no se aflojó, sino que se extendió más allá de las fronteras salvadoreñas. ¿Qué papel jugó la denuncia ciudadana en esta captura y por qué es tan relevante? Este es uno de los aspectos más significativos del caso. Chapato no fue capturado por un operativo de inteligencia sofisticado ni por un rastreo tecnológico avanzado. Fue capturado gracias a que un ciudadano común decidió hablar. Una denuncia anónima de vecinos que notaron algo raro, que reconocieron un rostro, que sospecharon de un comportamiento. En varios de los casos recientes de pandilleros salvadoreños capturados en Guatemala, la denuncia ciudadana ha sido el factor decisivo. La gente ya no quiere pandilleros en sus comunidades, ni salvadoreños, ni guatemaltecos, ni de ninguna nacionalidad. Eso representa un cambio cultural profundo. Durante años las comunidades vivían aterrorizadas por las pandillas. Nadie hablaba, nadie denunciaba. El silencio era una forma de supervivencia porque hablar significaba la muerte. Los pandilleros tenían postes, vigilantes que controlaban cada esquina, cada entrada, cada movimiento. Si alguien colaboraba con la policía, lo mataban. Y no solo a esa persona, muchas veces a toda su familia. Así funcionaba el terror, así se garantizaba el silencio. Pero cuando las estructuras criminales pierden poder, cuando la gente deja de tenerles miedo, empieza a colaborar con las autoridades. Y esa colaboración ciudadana se convierte en una herramienta más letal para las pandillas que cualquier operativo policial. Porque significa que ya no hay dónde esconderse, ni siquiera entre la multitud de un mercado, ni siquiera en otro país, ni siquiera después de 12 años. Un rostro reconocido, una llamada anónima y toda la maquinaria de la justicia se pone en marcha. En el caso de Chapato, la denuncia ciudadana en Guatemala es todavía más significativa, porque no fue un salvadoreño quien lo delató en su propio país. Fue alguien en Zacapa, en territorio guatemalteco, quien decidió que ese hombre no debía estar libre. La cultura de rechazo a las pandillas se está expandiendo por toda la región. Los guatemaltecos tampoco quieren pandilleros salvadoreños escondiéndose en sus comunidades. Y esa actitud, sumada a la cooperación policial entre países, ha convertido a Centroamérica en un territorio cada vez más hostil para los fugitivos. ¿Qué representa Chapato dentro de la estructura del barrio 18 y qué tan peligroso era? El hecho de que figurara entre los 100 más buscados de El Salvador dice mucho. Esa lista no incluye a cualquier pandillero, incluye a los más peligrosos, a los que tienen los cargos más graves, a los que las autoridades consideran prioritarios. Chapato estaba ahí, con una orden por homicidio agravado y organizaciones terroristas vigente desde hacía 12 años. El Salvador entregó su lista de los 100 más buscados a Guatemala como parte de la cooperación bilateral y varios de ellos ya han caído en territorio guatemalteco. El barrio 18 en El Salvador quedó severamente debilitado tras la ofensiva del gobierno. Más de 10.000 presuntos miembros de esta pandilla fueron encarcelados desde marzo de 2022. Los que quedaron en libertad pasaron a la clandestinidad o huyeron del país. Chapato pertenece a ese grupo de fugitivos que lograron escapar antes de que el cerco se cerrara. Pero su captura demuestra que escapar no era lo mismo que estar libre, solo estaban aplazando lo inevitable, viviendo con la sombra de una orden de captura sobre sus cabezas, esperando el día en que alguien los reconociera. ¿Cómo era la vida de un pandillero prófugo escondido en Guatemala durante años? Es una existencia marcada por la paranoia constante. Los pandilleros salvadoreños que huyeron a Guatemala adoptaron perfiles bajos. Muchos consiguieron trabajos informales en mercados, fincas de café o talleres. Algunos usaron nombres falsos o documentos alterados. Otros se apoyaron en redes de colaboradores que les daban refugio. Pero todos compartían la misma condición. No podían echar raíces, no podían confiar plenamente en nadie, no podían dejar de mirar sobre el hombro. Cualquier control policial podía ser el último. Cualquier vecino curioso podía ser una amenaza. Cualquier documento revisado podía delatarlos. Algunos de esos fugitivos no se limitaron a esconderse. Las investigaciones han revelado que ciertos pandilleros fueron enviados a Guatemala con misiones específicas: reclutar nuevos miembros, tomar el control de territorios fronterizos, expandir la estructura criminal más allá de El Salvador. En mayo de 2026, un homeboy de la MS-13 fue expulsado de Guatemala tras descubrirse que había sido enviado para reclutar en los municipios fronterizos de Huehuetenango. La pregunta que las investigaciones tendrán que responder es si Chapato, durante sus 12 años prófugo, se limitó a sobrevivir o si siguió activo dentro de la estructura del barrio 18. ¿Qué tiene que ver esta captura con el juicio masivo que se prepara contra la cúpula del barrio 18? La conexión es directa.
La Fiscalía General de la República presentó formalmente una solicitud de imposición de medidas contra 563 cabecillas históricos y nacionales de la pandilla Barrio 18. Los cargos acumulan 14.488 delitos cometidos desde 2012. 275 pertenecen a la facción Sureños, 288 a la facción Revolucionarios. Los delitos incluyen homicidio agravado, extorsión, secuestro, violación, tráfico de armas, tráfico de drogas, trata de personas y rebelión. El fiscal adjunto contra el crimen organizado, Max Muñoz, reveló que la investigación incluye 269 atentados de gran envergadura, ordenados directamente por la cúpula. Y algo escalofriante, las escuchas telefónicas interceptaron un plan para detonar granadas militares contra la sede principal de la Fiscalía. Las autoridades lograron incautar los explosivos que viajaban en un vehículo amarillo por la carretera panamericana antes de que llegaran a su destino. La Fiscalía acusará a todos los líderes del delito de pertenencia a organización terrorista, que bajo una reciente reforma al Código Penal contempla pena perpetua, prisión de por vida. Y Chapato, con su orden por organizaciones terroristas, podría quedar vinculado a ese entramado judicial. ¿Qué condena podría enfrentar Rodríguez González ahora que está en manos de la justicia salvadoreña? Las cifras que están cayendo contra los miembros del Barrio 18 son demoledoras. Un pandillero de la facción Revolucionarios fue condenado a 148 años de prisión por 3 homicidios agravados, entre ellos el asesinato de un agente policial. 60 años solo por matar al policía. Otro grupo de 61 miembros del Barrio 18 recibió condenas de hasta 408 años por un triple feminicidio cometido en Ilopango. 8 miembros recibieron penas de hasta 397 años por crímenes en San Salvador Centro. 6 pandilleros de una cancha de cabañas fueron sentenciados a 189 años por 6 homicidios agravados, entre ellos el de un estudiante de 16 años asesinado por vivir en una zona contraria a la pandilla. Con cargos por homicidio agravado y organizaciones terroristas, Chapato enfrenta un escenario judicial devastador. Si la Fiscalía logra vincularlo con crímenes específicos documentados, las penas se acumularán. Y en El Salvador, la acumulación de penas ya no se mide en años, se mide en siglos. Un homicidio agravado por sí solo puede significar décadas de prisión. Sumado al cargo de organizaciones terroristas, la condena podría superar cualquier expectativa de libertad. Para un hombre de 30 años que pasó los últimos 12 huyendo, el futuro se reduce a una celda de la que probablemente no salga nunca. Y hay otro elemento que agrava su situación. El sistema judicial salvadoreño ahora procesa a los pandilleros de forma colectiva, agrupándolos según sus estructuras o territorios, gracias a una reforma del Código Penal de julio de 2023. Eso significa que Chapato podría ser incorporado a un proceso judicial junto con otros miembros del Barrio 18 que operaban en su misma zona. Las pruebas documentales, periciales y testimoniales que la Fiscalía ha acumulado durante años contra las estructuras de San Vicente podrían aplicarse directamente a su caso. 12 años de huida no borraron el expediente. Al contrario, mientras él corría, la Fiscalía seguía construyendo la evidencia. ¿Qué le espera físicamente a Chapato en el sistema penitenciario salvadoreño? Lo más probable es que termine en el Secot, la megacárcel de Tecoluca, donde ya están recluidos los pandilleros de mayor peligrosidad de El Salvador. Las condiciones ahí son extremas. Celdas sin ventanas, sin contacto con el exterior, sin visitas, sin llamadas. Los reclusos permanecen rapados, esposados, con grilletes, vestidos con pantalones cortos y camisa blanca. Duermen en literas de metal sin colchón. Las luces permanecen encendidas las 24 horas. No hay noción del tiempo, no hay comunicación con otras pandillas, no hay privacidad. Los cabecillas del Barrio 18 y de la MS-13, que están siendo procesados en los juicios masivos, asisten a las audiencias desde el interior del Secot, conectados únicamente por videoconferencia. Los ven en pantallas cientos de pandilleros sentados en sillas plásticas, en completo silencio, escuchando cómo los fiscales presentan las pruebas que los hundirán por siglos. Ese es el destino que probablemente espera a Chapato. Después de 12 años caminando libre por las calles de Guatemala, respirando aire fresco, moviéndose entre la gente, su mundo se reducirá a las 4 paredes de una celda en la cárcel más estricta del hemisferio. ¿Por qué la coordinación entre Guatemala y El Salvador se ha vuelto tan efectiva? Porque dejó de ser una promesa y se convirtió en un sistema que funciona. Guatemala activó su División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas, la DIPANDA,
que trabaja en coordinación directa con las autoridades salvadoreñas y con el Centro Antipandillas Transnacional. La DEIC y la Interpol Guatemala verifican identidades en cuestión de horas. Las bases de datos están conectadas. Las alertas rojas se cruzan automáticamente. Y cuando un pandillero salvadoreño es detectado, la cadena de expulsión funciona con precisión. El caso de Chapato siguió exactamente ese protocolo. Denuncia ciudadana, localización por parte de la Comisaría 24, identificación, verificación con Interpol, confirmación de la alerta roja, traslado a la frontera de Nueva Anguiatú, expulsión y entrega a El Salvador. Cada paso ejecutado sin fallas. Y ese mismo protocolo se ha aplicado con decenas de pandilleros en los últimos meses. Alias El Gorila, palabrero de los 18 sureños, cayó de forma similar y fue entregado en la frontera de San Cristóbal. Alias Taltusa, otro palabrero, fue capturado hasta en Sonora, México, y repatriado. La red se cierra alrededor de todos ellos. Los casos se acumulan mes tras mes. En enero de 2026, un miembro de la MS-13 apodado El Gemelo fue localizado en México y entregado a Guatemala para su posterior expulsión hacia El Salvador. Ese mismo mes, otro pandillero de la MS-13 apodado El Snoopy cayó en San Pedro Carchá, Alta Verapaz. Marvin Edgardo Sandoval, también de la Mara Salvatrucha, fue localizado en coordinación con la policía de Belice y expulsado por la frontera de Anguiatú. En mayo, 2 miembros de la MS-13, incluida una mujer buscada por homicidio agravado y un hombre buscado por violación, fueron recibidos en la frontera de El Carmen tras ser localizados en México. Cada caso confirma lo mismo. La región completa se convirtió en un territorio hostil para los pandilleros salvadoreños que huyen. Lo que hace tan efectiva esta coordinación es la combinación de varios factores. Primero, el intercambio de información en tiempo real entre las policías de los países. Segundo, el uso de las alertas rojas de Interpol, que hacen que cualquier verificación de identidad pueda delatar a un prófugo. Tercero, la lista de los 100 más buscados que El Salvador compartió con los países vecinos. Y cuarto, y quizás lo más importante, la colaboración ciudadana. Sin la denuncia de un vecino de Zacapa, Chapato podría seguir libre. La combinación de tecnología, cooperación institucional y participación ciudadana creó una red de la que es casi imposible escapar. ¿Qué mensaje envía el gobierno salvadoreño con estas capturas transfronterizas? El mensaje ha sido repetido por las autoridades salvadoreñas en cada captura: no hay refugio. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, lo ha dicho en múltiples ocasiones al reportar capturas similares. El tiempo en que los pandilleros cruzaban fronteras para evadir la justicia quedó atrás. La coordinación entre países garantiza que ningún terrorista encuentre refugio ni escape de la ley. La guerra contra las pandillas sigue dentro y fuera de las fronteras hasta encarcelar al último terrorista. Esas declaraciones cobran fuerza con cada caso concreto. Chapato es la prueba viviente de que las palabras se traducen en hechos. Un hombre que llevaba 12 años prófugo, que había logrado construir una vida en otro país, que probablemente creía que ya lo habían olvidado, terminó esposado en un mercado gracias a una denuncia y a una alerta roja que nunca caducó. Para los cientos de pandilleros que todavía están escondidos en Guatemala, Honduras, México o más allá, ese mensaje debe resultar aterrador, porque significa que su tiempo también se está acabando. ¿Cuántos pandilleros más siguen prófugos en Guatemala y otros países esperando ser encontrados? La lista de los 100 más buscados de El Salvador todavía tiene nombres pendientes, y esa lista solo incluye a los prófugos de mayor perfil. Por debajo de ellos hay cientos de pandilleros de menor rango que también cruzaron la frontera. Homeboys, soldados, colaboradores, extorsionistas, muchos se instalaron en Guatemala, otros llegaron a Honduras, a México, incluso a Estados Unidos, cada uno cargando con sus propios crímenes, cada uno esperando que la distancia y el tiempo borraran su pasado. Pero el caso de Chapato demuestra que el tiempo no borra nada. 12 años no fueron suficientes para escapar. Una orden de captura de 2014 se ejecutó en 2026, en un mercado de Zacapa, gracias a la llamada de un vecino. Esa es la nueva realidad para los pandilleros fugitivos. No importa cuántos años pasen, no importa a qué país huyan, no importa qué tan bien se escondan entre la multitud. La alerta roja de Interpol nunca duerme, las bases de datos nunca olvidan, y las comunidades, que antes callaban por miedo, ahora hablan. La caída de Chapato en Zacapa envía un mensaje que resuena mucho más allá de esta captura individual. Los pandilleros que huyeron de El Salvador construyeron sus escondites sobre una ilusión. La ilusión de que cruzar una frontera equivalía a borrar sus crímenes. Que el tiempo jugaba a su favor. Que un mercado lleno de gente era el lugar perfecto para desaparecer.
Todas esas ilusiones se derrumbaron en un solo día. Melvin Oswaldo Rodríguez González, alias Chapato, pasó 12 años huyendo de una orden emitida en Tecoluca. Y ahora regresa a El Salvador para enfrentar la justicia, con la posibilidad muy real de terminar encerrado en el Secot, esa megacárcel construida precisamente en Tecoluca, el lugar del que huyó, el lugar al que volvió, el lugar donde su historia como prófugo llegó a su final